Pues muchas gracias por invitarme antes que nada. Yo le tengo un especial cariño al Liceo Contextual. Ya he conocido a varios de los miembros y he conocido de su trabajo, he conocido la trayectoria del liceo y pues yo solamente tengo respeto y aprecio. Y hasta comentaba Darwin que en algún futuro sería muy bueno hacer un liceo en México. Yo podría ser el corresponsal de México para hacer el liceo. Creo que es algo que tienen en Perú que es muy bueno y tiene muchos efectos muy positivos. Entonces, como Leandra comentó, pues voy a platicarles de un trabajo que está publicado y otro trabajo que va a ser parte de un capítulo de mi tesis. Actualmente, pues les platico rapidísimo de mí. Mm, yo soy de Guadalajara, ese es el símbolo de Guadalajara. Pongo esta imagen porque me parece que empata muy bien con toda la cuestión que yo creo que estudio y todo lo que estamos haciendo, que es pues, que al final de cuentas de las personas pues hay como un mecanismo que puede ser estudiado con los modelos computacionales o de robótica, de este tipo de cosas. Yo estudié psicología en el ITES en Guadalajara, empecé a trabajar con la colaboración Cochrane, que la colaboración Cochrane es este, es pues es un sueño de sintetizar la mejor evidencia del mundo para tener mejores desenlaces clínicos de salud. Entonces, es la colaboración, hace metaanálisis en el mundo, de todas partes del mundo, de todos los tipos de enfermedades, y empecé a trabajar con ellos, con amigos de medicina, y específicamente con el grupo de Cochrane Esquizofrenia. Pero mi trabajo en la universidad, en el ITESO, que después hice mi maestría en la Universidad de Guadalajara, donde su compañero Diego también estudió, ahí conocí a Diego, donde yo hacía trabajo de comportamiento básico. Y entonces tenía esta inquietud interna de cómo voy a juntar esta epidemiología de esquizofrenia con ciencia básica de comportamiento. Entonces es una estancia en Brooklyn College en donde aprendí a hacer redes neuronales y después me percaté de que existía esta área que se llama psiquiatría computacional o computational psychopathology, en el cual con estos modelos computacionales de aprendizaje se intenta estudiar un poco sobre las diferencias individuales en la salud y en la enfermedad mental. Entonces, es ahí donde apliqué y es lo que estoy estudiando, psiquiatría computacional. Un poco de los antecedentes de esta plática es que pues voy a hablar de sensación de control. Y la sensación de control, la, o la, perdón, la percepción de control está vinculada a grandes rasgos o muy cerca de la sensación de agencia, donde la sensación de agencia es esta experiencia subjetiva de poder controlar las acciones para tener desenlaces deseables en el mundo. Entonces la sensación de agencia, o sea, que yo sienta y que yo sepa que puedo hacer cosas y manipular mi ambiente, por ejemplo, tomar mi mouse, pues quiere decir que tiene un componente muy importante y cerca con el hecho de controlar cosas en el ambiente. Entonces, ¿qué significa que yo controle o que un agente controle cosas en el ambiente? Pues significa una de las posibles definiciones formales es la que estoy presentando aquí a la derecha. Déjenme saco el puntero. Aquí a la derecha, en donde si tenemos un outcome, una O y una C, una causa, si la probabilidad de un outcome dada una causa es igual a la probabilidad de una causa, de un outcome dado la ausencia de la causa, si esa diferencia es cero, porque ambos son iguales, pues quiere decir que la causa no da información sobre el outcome, sobre el desenlace. Entonces, utilizando esta métrica, delta P, que es una diferencia entre probabilidades condicionales, se puede medir qué tanto una causa tiene efecto sobre un outcome. Y se puede interpretar como un coeficiente de correlación, es decir, cuando el delta P es muy positivo, quiere decir que la probabilidad del outcome dado la causa es muy alta a comparación de la ausencia de la causa. Cuando el delta P es muy negativo, quiere decir que la probabilidad del desenlace dado a la ausencia de la causa es mayor. Entonces eso da información de que cuando no existe una causa, es más probable que exista el outcome.
Entonces, pues, esta dimensión de -1 a 1, que es como un coeficiente de correlación, se interpreta de forma similar. Cuando el delta P es 0, quiere decir que la causa y el outcome no están relacionados. Entonces, es una medida de variación entre dos eventos. La causa puede ser una acción y el outcome puede ser cualquier, por ejemplo, un reforzador o un estímulo incondicional o cualquier otra cosa. Entonces, a partir de esta formulación teórica de cómo podemos medir o cuantificar y también modificar en un experimento el nivel de control de la gente, hicieron mis colaboradores un experimento en el cual yo tuve la fortuna de hacer el análisis y publicarlo posteriormente, en donde ya había estudios previos que sugerían fuertemente que los rasgos de depresión están asociados con cómo las personas integran la información del contexto para reportar juicios de contingencia o juicios causales. Entonces, en este segundo experimento, por cierto, en este primer experimento, paréntesis, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, interrúmpanme para hacer más precisa la presentación. Entonces, en este primer estudio, que era en parte era corroborar estas impresiones experimentales previas, en las que personas que puntúan depresión alta tienden a usar menos la información contextual. Entonces, se desarrolló un experimento en el cual los participantes tenían que probar qué tanto control tenía apachurrar un botón y prender la música en uno de 4 cuartos. Entonces, cada cuarto era diferente entre sí y cada cuarto tenía un delta P distinto. El delta P era con respecto al apachurrar el botón y escuchar la música. Y además, al final de cada bloque o cada cuarto y al medio de cada cuarto, les preguntamos a los participantes cuánto control tenían ellos sobre la música y cuánto control tenían factores externos, o sea, el contexto solamente. Entonces, todos los participantes recibieron estas 4 diferentes condiciones, pero en diferentes niveles de contingencia. Aquí, pues en la tabla, en la figura A, es más la tabla de contingencias, en la cual la acción, picar el botón, y el outcome, que es escuchar la música, se pueden describir por estos 4 eventos. El panel C es el flujograma de los ensayos. Si quieren ir en más detalle, pueden ir al artículo. Pero aquí lo que me importa es el panel B. En el panel B, nosotros estamos graficando las diferencias de 4 grupos experimentales. Había un grupo experimental que iniciaba con mucho control sobre la música y después su control caía a 0. Había otro grupo que iniciaba con control mediano y después su control bajaba a 0. Y había otros 2 grupos que su control siempre fue constante. Uno que tenía poco control y el otro que tenía 0 control. Entonces, los participantes estaban aleatorizados en uno de estos 4 grupos. Además de eso, nuestra muestra de 179 participantes la dividimos en 2. Los que tenían alto, BDI es el Beck, es el cuestionario de depresión de Beck, en donde los que tenían alto depresión de Beck fueron un grupo y los que tenían bajo fueron otro grupo. Y entonces evaluamos cómo la depresión estaba afectando en cómo las personas juzgan su control y el control de factores externos a lo largo de varias condiciones diferentes. La hipótesis nuevamente pues, es que las personas en depresión alta tenderán a utilizar la información del contexto de forma diferente. Nosotros pensábamos que menor, pero diferente. Pues aquí esta gráfica que está muy saturada, que es difícil de ver, son todos los datos. Es decir, estas son las características del grupo bajo en DBDA en la parte izquierda, altos en depresión en la parte derecha, y cada fila es un grupo. Si se fijan en la fila superior, las personas juzgan el control que tienen sus acciones muy alto y después bajan a bajo. En el segunda fila, las personas juzgan moderadamente alto y después bajan a bajo. Y en los otros 2 grupos juzgan constante a lo largo de todos los tratan de las condiciones. Entonces, primero, antes que nada, tenemos que evaluar si la depresión o
esta escala de depresión es un factor importante para explicar los juicios. Entonces, para eso ajustamos un modelo completo que tiene depresión y lo comparamos con un modelo que no tiene depresión. Y el modelo que tiene depresión sale que tiene una mejor bondad de ajuste. Entonces, esto nos da pie para seguir con un análisis de precisión con respecto a la depresión, porque esto ya nos dice que la depresión es un factor importante para explicar los juicios, los ratings. Entonces, en esta figura lo que tenemos son tres paneles. El panel A es un modelo. Cuando hablo de un modelo me refiero a una regresión múltiple, en el cual en lugar de presentar una tabla, aquí lo estamos presentando en una gráfica de barras. Entonces, cada factor de la regresión tiene una barra con su 95% intervalo de confianza y el color representa la significancia estadística. Entonces, lo que encontramos es que donde está depresión, hay una interacción en depresión, que es el 6, con el 2, que es el tipo de juicios. Y esa interacción se ve de forma más clara en el siguiente panel. Tenemos todos los juicios por las acciones. En el panel B superior y en el panel B inferior tenemos todos los juicios del contexto. Entonces, al parecer las personas con depresión alta o baja, bueno, con rasgos de depresión alta o baja, juzgan de forma similar el efecto causal de sus acciones con respecto a la música en este caso. Sin embargo, cuando les preguntamos sobre el contexto, pareciera que hubiera una diferencia en donde las personas con rasgos de depresión bajos tienden a hacer juicios de causalidad mayores al contexto y las personas con depresión alta menor. Y eso lo integramos todo y lo volvemos a graficar en función de los grupos de depresión en el panel C y es efectivamente lo que encontramos. Entonces, además de eso, encontramos esto lo voy a dejar quizás para después, para poner tiempo para la segunda parte, pero en conclusión aquí encontramos que las personas con rasgos de depresión alta juzgan al contexto con menor importancia al hacer una tarea de aprendizaje de contingencias. Entonces esto corrobora la hipótesis que ya otros estudios se habían vislumbrado en donde pues, las personas con depresión utilizan menos la información del contexto. Entonces vamos a la parte segunda. Más quiero checarla. Bien. La parte segunda es similar, o sea, utilizamos el mismo marco conceptual en donde el delta P es esta medición para evaluar la correlación o contingencia entre dos eventos, acciones y desenlaces o outcomes. Y desarrollamos una tarea bueno, es una de operante libre en humanos, en donde medimos cómo las personas aprenden el control que ellos tienen, pero la parte relevante aquí era que estamos interesados en ver cómo, si hay dos personas jugando una misma tarea, cómo las personas aprenden a atribuirle control a ellos mismos y a factores externos. En el primer estudio, las personas con depresión hacían juicios sobre su control y sobre factores externos. Pero en ese caso, factores externos no estaba definido por alguna otro factor específico. Es decir, había factores externos en el experimento, la primera parte, era cualquier cosa del contexto. Entonces, en esta segunda parte, intentamos hacer un diseño en el cual hubiese otro jugador, entre comillas, porque fue una simulación por computadora, en donde las personas tienen que aprender cuál es el control de las personas mismas en comparación de este otro agente jugando. No solamente el contexto, pero ya son dos agentes interactuando en la misma tarea. Claro, ese es el objetivo. Cuando yo digo agente, pues se suena muy sofisticado, pero en realidad los experimentos tienen un agente, una simulación bastante tonta. Pero voy a platicar un poco más al respecto. Lo cual esto abre campo a explorar con más inteligencia del agente simulado. Entonces, este estudio se basa en este clásico estudio en donde
La tarea se llama el, el tanque y el avión, la tarea del tanque y el avión, en donde las personas jugaban un juego en la computadora en donde hay un tanque de guerra que tiene que pasar un campo minado. Entonces el tanque a veces explota y a veces con éxito pasa todo el campo. Entonces las personas tienen que aprender qué características predicen que el tanque cruce exitosamente el campo. Y hay dos características que pueden evaluar ellos. Una característica es que las personas le pongan un camuflaje en cada ensayo al tanque. Entonces, si se camuflajea al tanque, puede aumentar o disminuir el riesgo de que explote. Pero también a veces en algunos ensayos hay un avión que pasa y ese avión también puede aumentar o disminuir el riesgo de que el tanque explote. De hecho, fue un diseño factorial 2x2, en donde el camuflaje tenía un delta P de 0.5 o de 0. Es decir, 0.5 quiere decir que cuando camuflajeaban el tanque, 50% de las veces que lo camuflajeaban pasaba exitosamente. Y en el delta P de 0, quiere decir que si lo camuflajean o no lo camuflajean, el tanque va a explotar de la misma cantidad de veces. Además, el avión o tenía control total, uno, o ningún control. Es decir, siempre que pasaba el avión, en el caso del control total del TAP de 1, siempre que pasaba el avión, el tanque pasaba exitosamente o ningún control absoluto. Entonces aquí hay dos causas que compiten entre sí, el avión y el camuflaje. Y las personas, si hicieron los dos juicios, cuál es la causalidad del camuflaje con respecto al outcome y cuál es la causalidad del avión con respecto al outcome. Entonces, si las personas evalúan estos dos factores de forma independiente, quiere decir que en todas las condiciones que el camuflaje tenía un 0.5 de delta P, pues los participantes tendrán que evaluar con alta causalidad de camuflajear el tanque con el desenlace de éxito. Sin embargo, aquí lo que estoy señalando en rojo es esta diferencia en donde en, la condición o el grupo en donde el tanque estaba predicho exitosamente por el camuflaje, las personas lo reportan muy bien. Sin embargo, cuando el tanque cuando el camuflaje predice exitosamente que el tanque pase, pero además el avión lo hace mejor, parece que las personas devalúan o descuentan la información causal del camuflaje. Entonces hay una interacción interesante que se encuentra aquí entre dos posibles causas de un evento, en donde pues, es lo que se llama en aprendizaje de animales competición entre señales. Pero aquí pues, se encuentra con humanos y en juicios causales. Entonces, a partir de esta tarea, desarrollamos algo muy similar. O sea, los participantes en nuestro experimento, que vamos para acá, son dos experimentos. El primero, los participantes tienen que aprender la relación de picar un botón con un outcome en la presencia y en la ausencia de un estímulo visual. Este primer experimento es un control para el segundo, porque el segundo experimento los participantes aprenden la relación de su acción en general con el outcome, pero ahora la señal visual ahora no es solamente una señal visual, sino es otro agente. Y ahora les preguntamos cuál es el control que el otro agente tiene. Entonces, en experimento 1, los participantes aprenden dos valores de control de sus acciones. En el experimento 2, un valor de sus acciones y un valor de un factor externo. La tarea fue muy simple. Puede pasar 4 tipos de cosas. Hay un botón rojo y hay un foco. Si los participantes le pican el botón, el foco no se prende, pues eso es una posibilidad. Sin embargo, si está el foco y le pican el botón y se prende, entonces ellos ven el outcome. Pero eso es en el caso que no hay un estímulo visual. Sin embargo, puede pasar lo mismo, pero con un estímulo visual. Entonces está el estímulo visual, los participantes prenden el botón, puede no prenderse el foco,
pero también pueden picar el botón y que se prenda el foco en presencia del estímulo visual. Entonces, los participantes experimentan estos 4 ensayos a lo largo de varias condiciones y varios ensayos. Fueron 98 participantes en donde les preguntamos cuál es el control que tú tienes cuando está el estímulo visual, es la manita, y el control que tú tienes cuando no está el estímulo visual. Entonces el estímulo visual funciona como un occasion setter, acondicionamiento de ocasión. Y este es el ejemplo de un participante. Aquí tenemos el delta P, las condiciones en función de los ensayos. Cada línea vertical es el fin de una condición en donde les preguntamos a los participantes que hagan los juicios de control. Entonces, por ejemplo, este participante experimenta esta primera condición en donde primero el control que tiene el participante en la presencia del estímulo es de 1, pero el control que él tiene en la ausencia del estímulo es de -1. ¿Qué quiere decir esto en la tabla de contingencia? Que cuando el humano le pica al botón cuando está el estímulo, siempre va a recibir el outcome, y si no le pica, nunca va a recibir el outcome. Pero si no está el estímulo, si no le pica, recibe el outcome, y si le pica, no recibe nada. Entonces, esta es una condición en la cual la persona tiene que aprender a discriminar los dos estados, presencia y ausencia del estímulo visual. Y hay otra condición en donde, por ejemplo, el estímulo visual tiene un delta P de 0. Es decir, si el humano pica o no pica cuando está el estímulo visual, no importa, porque el delta P es de 0. Y diferente para cuando está la ausencia del estímulo. Aquí este es el ejemplo de un participante, pero estas condiciones fueron aleatorizadas por todos los participantes. Solo propongo un ejemplo para demostrar cómo las condiciones de control iban cambiando a lo largo de las condiciones. Y pues, ¿qué encontramos? Aquí lo que estamos graficando es la percepción de control para el, los... me equivoqué, aquí no puse la leyenda. Los azules son percepción de control de cuando está el estímulo presente, y los verdes cuando está el estímulo ausente. Este análisis es simplemente para ver que no haya un efecto sistemático de orden de las condiciones. Entonces, lo que encontramos es que la percepción de control no cambia a lo largo de las 8 condiciones, tampoco el error. El error es la diferencia entre lo que ellos reportan contra lo que en realidad tienen de control. Si el error disminuye, quiere decir que las personas se vuelven mejores a estimando el control. No es el caso, no hay diferencia en el error de percepción de control. Tampoco hay un cambio significativo en la motivación de las personas por presionar botones. O sea, presionan más o menos similar en todas las condiciones. Y por último, lo que sí encontramos, que es algo interesante para las personas interesadas en la estereotipia conductual, esta es una medida de entropía conductual, en la cual es lo mismo que en teoría de la información se llama entropía condicional de Shannon, en el cual si queremos nosotros predecir si una persona va a picar o no picar en el siguiente momento temporal, entonces podemos calcular una matriz de transiciones. Esta es la respuesta en el ensayo T y la no respuesta en el ensayo T. Y acá tenemos la respuesta y la no respuesta en el siguiente ensayo. Si la probabilidad de que en el siguiente ensayo le pique, dado que en el pasado le picó, es de 0.5, y la probabilidad de que no le pique, dado que en el pasado le picó, es de 0.5, y lo mismo para la ausencia de picar el botón, si todo esto es 0.5, es imposible predecir, o sea, porque es la misma probabilidad de que haga lo que sea. Entonces, esta es la entropía máxima. Lo que observamos es que las personas inician con una entropía alta y van disminuyendo su entropía a lo largo de las condiciones. ¿Qué significa eso? Que las personas desarrollan algunos patrones estereotipados de responder. Por ejemplo, las personas aprenden que muestrear la tarea es más eficiente si lo hacen con
no sé, picar 2 veces y después esperar. Picar 2 veces y esperar. Entonces, este tipo de patrones estereotipados se van desarrollando a lo largo de las personas se exponen con la tarea. Ese fue un hallazgo interesante, no relacionado específicamente con los juicios, pero es parte también de los tipos de sesgo que podemos encontrar en condiciones continuas o secuenciales. Lo que sí encontramos, ahorita vamos a poner atención en el panel A. En el panel A tenemos la percepción de control en función de la contingencia o del delta P. El delta P para el estímulo presente y para el estímulo ausente. Lo que vemos es que se correlaciona positivamente los juicios de control cuando el estímulo está presente y no cuando está ausente, con el delta P del estímulo presente, y viceversa para el delta P del estímulo ausente. Es decir, las personas correctamente predicen o evalúan el control que ellos tienen en función del control de las condiciones. Digo, no es sorprendente, ya sabe que las personas pueden evaluar el control, pero ahora, pues, ¿qué es lo interesante de esto? Bueno, otra cosa que ya se sabe es que también las personas incrementan su tasa de respuesta en función de mayor control que tienen. Esto simplemente es corroborar estudios previos. Lo que sí encontramos es, bueno, para modelar la percepción de control lo hicimos de la siguiente forma. Sabemos que la percepción de control se distribuye normalmente con una media y una desviación estándar, pero la media depende de varios factores. Un factor es un parámetro B, que es como el sesgo, un sesgo intrínseco, un parámetro M1 que pondera al control que experimentaron realmente, otro parámetro que pondera al control que experimentaron en la condición inmediatamente anterior y otro parámetro que pondera a la percepción de control que experimentaron en la condición inmediatamente anterior. Esto bajo la asunción de que existe una influencia acumulativa de la percepción de control. Es decir, si yo siento que tuve mucho control en la pasada condición, quizás eso tenga impacto en las siguientes condiciones. Entonces, capturamos esa relación con estos parámetros. Entonces, usamos un modelo jerárquico bayesiano en donde aquí estamos graficando en los hiperparámetros, es decir, el promedio de los parámetros de cada individuo para hacer las inferencias globales y después utilizaremos los parámetros individuales para correlacionarlos con las escalas psicométricas. Entonces, el resultado primero tenemos con la misma nomenclatura, los triángulos para arriba es el estímulo, triángulos para abajo ausencia del estímulo, el círculo cerrado es el promedio y el círculo abierto es la diferencia. Entonces, encontramos que en general existe un sesgo para percibir que tienen más control. O sea, la gente tiene, lo podemos notar en el intercepto de estas líneas con pendiente positiva es positivo. Entonces, las personas si tienen cero control, ellos van a tender a percibir que tienen control positivo. Esto también se le llama la ilusión de control. Pero ahora lo encontramos nosotros en toda la dimensión. Es decir, aunque tengan un control negativo, un delta P muy negativo, las personas van a tender a pensar que tienen un control menos negativo. Eso es por una parte. Por otra parte, que encontramos pues que esta pendiente es significativa, es decir, la percepción de control se predice positivamente con el control que experimentaron, no sorprendente. No encontramos que el control experimentado previo tuviera un impacto en el control, en la percepción de control del presente momento. Pero lo que sí encontramos es que la percepción de control de la condición pasada afecta positivamente la percepción de control del momento presente. Es decir, si ellos experimentan control positivo en la condición pasada, es más probable que en la condición presente también tengan control positivo. Y la desviación estándar, que no haré comentarios al respecto. Entonces, algo también interesante es que es importante para el desarrollo de la tarea es no hay diferencia entre las personas cuando evalúan el estímulo presente y el estímulo ausente. En ninguno de los casos el círculo abierto tiene
tiene una diferencia, es decir, ¿cómo aseguramos la diferencia? Que el intervalo de confianza esté incluyendo al cero. Cuando incluye al cero, eso es que no hay una diferencia entre los dos juicios de control. Además, entonces esto es una tabla donde tenemos las características de las variables dependientes conductuales y los parámetros de los modelos, del modelo. Y en las columnas tenemos las escalas psicométricas. El O-Life mide esquizotipia global. Las 4 siguientes son subescalas de la esquizotipia y después al final tenemos la escala de depresión. Hay, quizás esto lo debía mencionado a la introducción, pero hay evidencia que sugiere que existe una sensación de agencia disruptiva en las personas con esquizofrenia o esquizotipia alta, y entonces alguna evidencia sugiere o señala que la ilusión de control también va a estar afectada. Lo que nosotros encontramos es que las experiencias inusuales, que son las que se relacionan con con los síntomas positivos de la esquizofrenia o la esquizotipia positiva, están relacionados con la ilusión de control. ¿En dónde lo encontramos? En esta correlación. Experiencias inusuales correlacionadas con el bias, con el sesgo a percibir correlaciones positivas, o con el promedio de la percepción de control. Es decir, en promedio las personas con esquizotipia alta tienden a hacer juicios de percepción de control más altos. Y ese fue el estudio exploratorio de este primer experimento. Entonces, en general, encontramos que existen sesgos para percibir contingencias positivas, o sea, ilusión de control, no diferencias entre los juicios de las personas cuando juzgan a su control estando un estímulo presente o estando un estímulo ausente, lo cual es ideal. Esto es ideal porque ahora sí podemos decir a las personas en el experimento 2, ya no tienen que evaluar el control que ellos tienen cuando ven al estímulo y cuando no lo ven. Ya sabemos que eso no tiene ninguna diferencia. Ahora lo que vamos a pedir a las personas es que evalúen el control que ellos tienen y evalúen que el control que la mano o esta señal visual tiene. Porque las instrucciones ahora son, hay 2 jugadores haciendo esto, estás tú y está otro jugador. El otro jugador a veces presiona el botón, a veces no, y cuando lo presiona, ellos ven la manita, cuando no lo presiona, pues no la ven. Y entonces las personas tienen que integrar, lo explico mejor en la siguiente matriz, tienen que integrar la experiencia para hacer un juicio de la otra persona, del efecto de esta potencial causa externo y el efecto de yo, o sea, el control que ellos tienen. Entonces les pedimos 3 juicios. El experimento es muy similar, varias condiciones, varios segundos, pero les pedimos 3 juicios. El control que los participantes tienen sobre el foco, el control que el externo jugador tiene sobre el foco y otros factores, como para explorar. Este es el ejemplo de un participante, en el que este participante inicia con ningún control, ni la computadora ni él, después ningún control ni la computadora ni él. Siguiente, la computadora tiene control positivo y el humano tiene 0, y va cambiando a lo largo de las condiciones. Aquí lo interesante es que el delta P entonces se calcula de forma muy diferente. Sí sigue teniendo la misma definición, diferencia entre probabilidades condicionales, pero ahora la probabilidad condicional que utilizamos es la integración con base en el otro agente. Por ejemplo, la probabilidad para el humano, la probabilidad de que vean el foco que se prenda dado que responden es el promedio de estas 2 columnas. Y también la probabilidad del desenlace cuando no responde el humano es el promedio de estas 2 columnas cuando no responde. Entonces, ese promedio es lo que llamo integración. Entonces, los humanos, para hacer el juicio correcto, tienen que integrar al otro participante y hacer un juicio con base en esa integración, que entonces el delta P es la diferencia de estos 2 probabilidades condicionales después sabiendo integrar al otro agente. Y lo mismo para
el juicio de control del otro agente que tiene sobre el outcome. Entonces aquí lo vemos otra vez. Este es un ejemplo, por ejemplo, aquí el humano tiene cero control. Es decir, si presiona o no presiona en global, tiene la misma probabilidad de que vea el outcome. Sin embargo, aquí el otro agente, el jugador de computadora, cada vez que presiona no ve el outcome, pero cuando no presiona siempre ve el outcome. Entonces, la computadora tiene control negativo sobre el outcome. Este nomás es un ejemplo de las condiciones y tenemos todas las posibles combinaciones. Entonces, ¿qué encontramos? Este es el mismo tipo de análisis de series temporales. Los juicios de percepción no cambian a lo largo de las condiciones, tampoco el error, tampoco la probabilidad de presionar el botón, pero sí la entropía disminuye. Esto solamente señala nuevamente que las personas aprenden repertorios de estereotipados de responder en función de que aprenden más a hacer la tarea. Esto será futura línea de investigación, pero esto ya lo dejamos. Mismo tipo de análisis. Tenemos entonces el delta P para el humano, el control que el humano tenía, el control que la computadora tenía y los tres juicios. El juicio del control del humano se correlaciona positivamente con el humano. El juicio de la computadora se correlaciona positivamente con la computadora. No sorprendente. Sin embargo, parece que hay una diferencia en la magnitud. O sea, las personas son más sensibles a detectar su propio control que el control de un agente externo. La probabilidad de responder se incrementa con el control del humano, pero no se incrementa con la probabilidad con el control de la computadora. Y después tenemos el mismo tipo de modelamiento de los juicios, modelado de los juicios, de la percepción de control, donde la percepción de control es una función de cuánto peso le ponen a la experiencia de control que tuvieron, a la previa experiencia de control que tuvieron, a la previa percepción de control que tuvieron, y eso es una distribución normal con una desviación estándar. Entonces, primero lo que no encontramos es ilusión de control. La ilusión de control parece haber desaparecido cuando hay otro agente compitiendo por el control. Es decir, es como si el que haya otro agente compitiendo prevenga a las personas de tener esta sobreestimación del control. La otra hallazgo encontrado es que las personas estiman mejor, son más sensibles a su propio control que al de un factor externo. Esto no es sorprendente. Digo, lo vemos en este cuadro que es mayor a este rombo y la diferencia es no toca el cero. No sorprendente, pues digo, estimar mi control es mucho más saliente. O sea, la propiocepción necesaria para picar y después yo ver el botón abajo, toda la constelación de sensaciones es mayor a solamente ver una manita de otro participante. Entonces, puede ser por la relevancia de esto, la relevancia de la constelación de sensaciones que están viendo y experimentando los participantes. Lo que también encontramos es la percepción de control del momento pasado, de la condición pasada, también impacta positivamente en la percepción de control en el momento presente. Y esa diferencia no fue significativa acá. Y también seguimos a la siguiente. Lo que encontramos es que la relación de ilusión de control y esquizotipia desaparece. Es como si pudiéramos reducir la ilusión de control. Digo, no la encontramos en la tarea con una muestra similar, pero tampoco además la encontramos en la relación con la esquizotipia. ¿Qué es lo que entonces, cuál es el cambio fundamental que las personas estén haciendo cuando están internamente calculando estos valores de control? Que cuando hay una otro potencial causa o un competidor para control, se remueven, se vuelven más precisos, se remueve la ilusión de control. Esa es pues como la inquietud o la discusión que estoy escribiendo ahora. Entonces, en resumen de este segundo experimento,
pues no encontramos la ilusión de control, tampoco la relación con esquizotipia. Las personas son más sensibles a detectar el control que ellos tienen en comparación del control de factores externos. Y encontramos que, bueno, una de las posibilidades es que puede ser que son menos sensibles a detectar el control de un factor externo porque su conducta no está influenciada por el control de un factor externo. Y sabemos que los juicios de control o de causalidad son influenciados por cómo las personas responden. Entre más respondan, más sensación tienen de controlar. En el caso de cuando están aseverando o calculando el control de un factor externo, pues su conducta no se ve manipulada, cambiada, entonces puede ser ese auto impacto que haga la diferencia entre las personas en que sean más sensibles a la sensación de control interno y la sensación de control de un factor externo. Y por último, lo que sí encontramos es que la, la percepción de control de condiciones pasadas influencia las percepciones de control futuras. Y eso es recurrente en los dos experimentos. Creo que ya no va a alcanzar tiempo de describir esto, pero dos amigos y colaboradores del SEIC, también un amigo de Diego, publicaron este estudio, pues es un modelo un modelo real de comportamiento, pero que con este modelo lo utilicé para generar dos agentes y los dos agentes resolviendo la misma tarea del operante libre y al mismo tiempo los dos agentes haciendo juicios sobre su control y sobre el otro agente. Entonces aquí es un modelo basado en el modelo que presentaron Sosa y Alcalá en el JEB y ahora yo lo extiendo a dos agentes, en donde los dos agentes aprenden el uno del otro, pero además hacen juicios sobre ellos mismos y sobre el otro. Entonces, pero no creo que alcance tiempo a explicar un poco más de esto. El modelo puede modelar exactamente qué es lo que ocurre en la tarea. Para un futuro, aquí las implicaciones es que podemos utilizar este modelo para explicar el comportamiento de dos personas cuando tengamos a dos personas haciendo la misma tarea. Y pues eso sería todo. Gracias por el tiempo. Aquí solamente hago un sumario de los dos experimentos pasados, pero ya los hablamos. Entonces, pues muchas gracias. El futuro va a ser con múltiples participantes o con inteligencia artificial un poco más inteligente que la que utilizamos aquí. Aquí utilizamos algo muy tonto como, de hecho, no había aprendizaje en el otro agente. Y pues eso es todo. Muchas gracias a las personas que colaboran y que me han ayudado a desarrollar estas tareas y pues gracias a todos ustedes por escuchar. Si hay preguntas, me encantaría responderlas o comentarios o discusiones. Bueno, muchas gracias, Santiago. De hecho, no sé si también nos puedes compartir esa suerte de conclusiones de tu parte, ¿no? ¿Qué es lo que tú nos podrías comentar como lo que te ha sorprendido? Ya lo has estado comentando durante varias partes de tu presentación, pero si hay algunos puntos donde crees que o bien está acumulando algunas afirmaciones que ya se tienen en la literatura, o bien es algo que tú consideras relevante para tener en cuenta en la psicología experimental. Gracias, Darwin. Pues de la primera parte, rasgos de depresión y percepción de control, creo que lo relevante ahí es que hay un fenómeno que ya está bastante bien replicado. Las personas con depresión utilizan menos la información contextual. Es como el mensaje para llevarse a casa. Y para la segunda parte, pues está este efecto de contraste cuando hay múltiples fuentes de control. Es decir, las personas evalúan correctamente múltiples fuentes de control, pero hay una interacción entre esas fuentes de control, que es lo que replicamos en este caso. Nosotros lo replicamos en el sentido que las personas reportan mayor control cuando tienen, pero al mismo tiempo el control que le atribuyen al otro agente lo disminuyen. O sea, hay un efecto de contraste, siendo que tendrían que evaluarlo como cero. Entonces,
interacción entre potenciales fuentes de control, es lo que replicamos aquí. Y otra cuestión es, creo que pueden ser interesantes para yo seguir estos estudios, es que si la ilusión de control emerge en esquizotipia, pero encontramos esta forma de posiblemente destruir la ilusión de control o que no emerja, pues quiere decir que podemos entonces potencialmente desarrollar formas con tareas de computadora de disminuir la emergencia de ilusiones de control. Si eso tendrá relevancia o tendrá implicaciones en la clínica, posiblemente podemos asumir este tipo de intervenciones llamadas remediaciones cognitivas por computadora. A mí me dejan mucho que desear. De hecho, estamos escribiendo un metaanálisis Cochrane en el cual para personas con esquizofrenia las ponen a hacer remediaciones cognitivas por computadora para mejorar sus síntomas cognitivos y después ver sus desenlaces clínicos. Yo no tengo mucha fe en ese tipo de intervenciones, pero como no tengo mucha fe, este tipo de tareas entonces pueden ayudar a eso. Si nosotros estamos en el marco de encontrar potencialmente una forma de disminuir la ilusión de control, pues quizás podamos desarrollar una forma en la cual pongamos a alguien en riesgo a psicosis que con la clara ilusión de control más elevada, a interactuar con alguien que no tenga ilusión de control en esta misma tarea y podemos ver cómo una persona aprende de la otra y cómo, por ejemplo, puede entonces la que tiene ilusión de control disminuir su ilusión de control en función de estar interactuando con este otro agente. Digo, puede ser otro agente humano, pero quizás un primer paso puede ser otro agente digital o computadora, simulado. Ya existe pues también lo que está preciso es que ya hay un modelo para hacer esto. Entonces, con este modelo que lo desarrollaron Sosa y Alcalá en el GEAP, pues podemos entonces ya extendernos a uno o muchos otros agentes. Eso está muy bueno, pero antes de algún otro comentario, creo que también Flower Caicho está levantando la mano. No sé si tienes una pregunta. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por tu presentación, Santiago. Honestamente, es la primera vez que escucho como tal una investigación de este tipo. No sé si te escuché claramente en dos partes de tu presentación, pero igual lanzo mi pregunta. ¿Ustedes como investigadores esperaban encontrar este patrón de comportamiento estereotipado? Y la siguiente pregunta sería, cómo definirla, ¿no? Dentro de estos experimentos, dentro de las tareas. Sí, en parte sí. Gracias por tu pregunta. Creo que no lo mencioné tan claro, o quizás no lo mencioné, pero creo que bueno que lo preguntas. Esta medición de entropía yo la saqué a partir de estudios con animales. Un investigador del Instituto de Neurociencias de Guadalajara tiene ya bastante investigación en estereotipia conductual. Y entonces, este análisis simplemente fue así de pura curiosidad. O sea, mi curiosidad era, ¿encontraremos estereotipa conductual con humanos también? O sea, en el cómo, porque con ratones es muy evidente cómo hay ratones que, por ejemplo, son izquierderos y otros que son derecheros y otros que son intercambiables. Entonces, sus estereotipas, que son patrones predecibles, son muy distintos entre ellos, pero hay unos que son más predecibles y otros que son menos predecibles. Y parece que los humanos son iguales en cómo ellos desarrollan pues, estas estereotipias conductuales. Si bien aquí es un análisis muy grosso, aquí nomás estamos diciendo, sí, emergen patrones estereotipados o predecibles de comportamiento, pero no nos estamos yendo todavía a ver cuáles exactamente son las diferencias de las clases de patrones, que eso puede ser ya otro paper o hasta otro capítulo de la tesis. Aquí simplemente es así como aquí es interesante, esto pasa con animales mucho, está sumamente estudiado, con humanos también pasa, y pues, la siguiente pregunta es, ¿cómo difieren estos patrones? Porque para tener una entropía baja, puede ser una persona que responda 3 veces sí y 3 veces no,
o una persona que responda sí, no, sí, no, sí, no. O sea, son diferentes patrones cualitativamente, pero que son ambos predecibles. Entonces, una siguiente etapa sería ver específicamente cuáles son las cualidades de esos patrones. Pero esperaba encontrar, perdón, quizás no respondí exacto. ¿Esperaba encontrarlo? Yo creo que sí lo esperaba encontrar, porque pues con animales ya es como algo tan fuerte que no me sorprendería que con los humanos pues, también lo hicieran. Esto, gracias. Muchas gracias. Tengo una tercera pregunta que ahorita justo me surgió. Ya. Era respecto a, bueno, el modelo que tú usas pues es a través de IA, eh, pero en algún momento cuando hacías la revisión de antecedentes o propiamente en tu planteamiento teórico, am, quizás modelar quizás como otra variable, como generalmente entra un confederado en investigaciones realmente con humanos, porque no sé realmente si en inteligencia artificial podrías agregar esta variable o por lo menos teorizarla, ¿no? Porque ya de por sí al trabajar en sensación de control o percepción de control, pues ya la presencia propiamente de otra persona es una variable que influiría bueno, en esta línea que estás presentando. ¿Crees que sea posible como tratar de que un confederado lo puedas o en futuros experimentos se pueda como que incluir en tu estudio? Me parece súper, súper interesante lo que me estás preguntando y la sugerencia, y creo que es el siguiente paso que seguir. Antes que poner a dos humanos a hacer la misma tarea, es poner, claro, como dices tú, pues la misma tarea, pero antes de que empiece la tarea, antes de que le dan las instrucciones, que conozca un confederado, por ejemplo, ¿no? Para que aumente, pues, la creencia de que sí hay otro jugador que sí está ahí, básicamente, o aunque esté en otro cuartito, pues, pero que sí los presentes y todo. Sí, ese puede ser como el siguiente nivel de análisis inmediatamente posterior a lo que hicimos. Me parece sí, sí, súper relevante. Y sí, que quizás ya no tenga tiempo para esta disertación, pero me encantaría hacer ese experimento o ayudar para que se haga ese experimento o sí, pero el siguiente, o sea, ese experimento que dices tú tiene que pasar ya. Sí, sí, sí. Vale, muchas gracias por tu... Muchas gracias, Santiago. No sé si hay algún otro comentario o pregunta por parte de los asistentes. Yo tengo una y es más un tema de cómo tú explicas o cómo tú abordas por qué la sensación de control disminuye, ¿no? O sea, ya nos lo has mostrado con datos, lo has documentado, ¿no? Pero cómo de alguna manera podemos explicarlo, no sé, ¿no? Quizá en un sentido amplio evolutivamente, no sé por qué cuando hay la presencia de otro involucrado también en la misma tarea disminuye eso, y casi se va, ¿no? O sea, como tú lo has documentado allí, ¿no? O sea, ni siquiera un poquito, ¿no? O sea, ni siquiera ligeramente, ¿no? Sino que es muy contundente. Esto tiene algunas implicancias en las sociedades, de la forma cultural, o es una tendencia evolutiva, no sé, ¿cuál sería tu acercamiento, ¿no? Pues, buena pregunta. O sea, la percepción de control sigue siendo precisa y sensible a la experiencia de control. Lo que se va es el sesgo. Ese es el sesgo de percibir más hacia un lado o hacia otro. Puede tener algún impacto o alguna cuestión de evolutiva, pero también puede ser alguna cuestión básica de cómo yo estoy asumiendo que las personas están integrando. O sea, yo lo que aquí estoy asumiendo es, por ejemplo, que ellos integran esto de forma lineal, haciendo un promedio y dividiendo entre dos. Esta es una asunción fuerte. O sea, yo no estoy seguro todavía, o esta es una forma de hacerlo, pero yo no estoy seguro si las personas están haciendo esta operación o algo similar o simplemente están haciendo, o sea, porque lo que sí estoy seguro o lo que se propone con este modelo y con este modelo
es que las personas están calculando o están como con Rescorla Wagner o como con cualquier otro modelo de aprendizaje, están haciendo estimaciones de fuerzas asociativas. Pero eso es una cosa de aprendizaje de fuerzas asociativas. El segundo es cuál es la forma, es la famosa distinción entre aprendizaje y performance. ¿Cómo es que las personas toman esas fuerzas asociativas y las expresan en juicios? Entonces, esa función de colección de fuerzas asociativas yo pienso que ahí es donde está la clave. Es en donde aquí la explicación fue muy sencilla y fue quizás muy ingenua. Antes de brincarme a explicaciones culturales o evolutivas, que creo que sí lo tengo que hacer en algún punto, porque pues eso es lo interesante, pues si no, lo demás son cuestiones súper técnicas hasta aburridas. Pero si quiero hacer aseveraciones más evolutivas, me parece que tendría que controlar o entender un poco más en cómo las personas están utilizando esta matriz de fuerzas asociativas para a partir de ahí extraer juicios. Entonces, esa función, la función de respuesta, de aprendizaje a respuesta, es la que todavía aquí en este modelo o en el modelo que expliqué y en esta tarea no está tan clara. Sin embargo, pues me gustaría pensar que, que, por ejemplo, las personas nos volvemos más eficientes o más eficientes cuando estamos en comunidad. Eso puede ser una posible forma. No sé, cuando en el primer experimento, que no hay otro agente, que simplemente son estados diferentes y ellos evalúan su propio control, pues son ellos solos, ¿no? Es como una posición más individualista. Pero cuando hay otro posible agente, las personas son más precisas al estimar control. Aquí también el confounder es, pues en realidad no hay otra persona. Como decía Flower, pues quizás necesitamos comparar esto con un experimento en el cual haya un confederado y ver si ese resultado se mantiene con un confederado. O sea, las personas disminuyen su ilusión de control cuando hay un confederado, sí o no, y después poner otro agente, ya otra persona. Entonces, habría varias preguntas atrás antes de irme a decir algo de cuestiones evolutivas, pero sí me encantaría pensar que las personas somos más eficientes en grupo. Eso básicamente es lo que se estuve más o menos, obviamente, con las limitaciones del caso, ¿no? Que Sí. pensando y luego viendo con la continuación que tú vas a hacer con muchas más personas, ¿no? Y entonces por ahí estaría el interés, ¿no? Para contrastar algunas, no sé, ¿no? Y esto ya, no sé si también, ¿no? Mientras tanto, si alguien más de los asistentes tienen alguna pregunta, era tu vinculación con la literatura que ya lo habías comentado de psicopatología en entornos virtuales, por lo que entendí, de alguna manera, modelos de psicopatología, y tu escepticismo con las versiones automatizadas que se proponen, algunos mecanismos. Ujú. Pero en ese sentido, ¿qué tanto es importante la compañía, como muchos se propone, la compañía, el intercambio con otro, o el saber o la sensación, digamos así, de que se está haciendo una actividad compartida, ¿no? O sea, ¿qué tanto es en verdad el tema de como factor, ¿no? El acompañamiento, como lo ponía Flavio, por ejemplo, un confederado que está ahí presente, tú sabes que está ahí presente, o Ujú. efectivamente el factor de que en ese juego o en esa actividad, en verdad el resultado proviene de la participación de alguien más, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, pues todos estos aspectos me dejan que pensar, ¿no? Y no sé si tú tienes alguna apreciación, ¿no? Si eso es potencialmente aislable esos dos factores o no, ¿no? Me parece súper relevante esto que mencionas. Hasta me resuena un poco como las diferentes condiciones del experimento de Milgram, ¿no? O sea, en donde quizás algo que aquí fallamos fundamentalmente es al final del experimento preguntarles qué tanto sintieron que la otra persona era pues una computadora o no, o qué tanto pensaban que sí era un agente o era simplemente una cosa muy tonta.
algo de ese estilo, como para ver como la apreciación de, de los participantes con respecto a al otro agente. Que ahí creo que no lo preguntamos si hubiéramos preguntado algo así al final del experimento. Porque eso pudiera señalar las diferentes direcciones de lo que tú mencionas, o sea, de cómo la simple presencia de otra persona afectaría estos resultados, o que en realidad hay otra persona jugando, o que crean que hay otra persona jugando. Entonces, pues sí, definitivamente aquí hay estudios siguientes que continuar. Sí, por Con ejemplo, estas, que disculpa que te interrumpa, en estos aspectos del tratamiento, ¿no? La terapia o alguna intervención específica en la cual están lidiando, ¿qué tanto la persona que está allí está en verdad teniendo en cuenta que hay un intercambio con otra persona o quizás es un bot, ¿no? mm, Esa clase de cosas, ¿no? O sea, y si en verdad se puede replicar un patrón lo suficientemente sólido, como tú lo habías comentado, como inteligencia artificial más sofisticada, para llamarlo de alguna manera, para quitar de esas dudas a la otra persona de que sea o no sea una plataforma de ese tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la literatura de remediación cognitiva, las personas que remediación cognitiva está basada como en las tareas en la computadora y después como una acompañamiento clínico. Entonces, lo que dicen ellos es que sin el acompañamiento clínico, pues los juegos en la computadora no sirven de nada. Entonces, esto es un poco a lo que lo que tú estás postulando, o lo que tú estás señalando. Sin embargo, yo sí sigo con la curiosidad entonces, ¿para qué meterla a la gente a que juegue con una computadora? Entonces, por eso el metaanálisis que vamos a publicar sobre remediación cognitiva solamente por computadora para esquizofrenia, pues quiero saber eso, quiero saber ahorita si, porque si la remediación cognitiva no necesita la computadora, pues ¿para qué poner una computadora? Y entonces tenemos que investigar otras fuentes de tareas conductuales por computadora que puedan ayudar, porque las que tenemos ahorita no les tengo mucha confianza. Digo, tiene sentido, pues es más probable que necesiten al clínico porque el clínico orienta y el clínico pues está ahí haciendo la terapia. Entonces, varias ideas. no, muchas gracias, Santiago. No sé si hay algún otro comentario o pregunta por parte de los asistentes. Y pues si no hay del caso, pues yo creo que pues agradecerte, Santiago, por tu participación. Y como siempre, ¿no? Muy interesante ver esta dinámica y sobre todo sofisticada para, a mi juicio, ¿no? Para a veces lo que me he acostumbrado de análisis de los datos, para dar cuenta justamente de casi todo descartar posibilidades, ¿no? Que están en una obligación antes de dar esta atribución de efectivamente esto se debe portar a otra cosa, ¿no? Pero bueno, no sé si los demás tienen algún comentario otro. Si no es el caso, yo les pediría, si es posible, que puedan ya también, debido a que es la última actividad de la jornada, si pueden compartir sus cámaras para hacer una captura de pantalla, para de alguna manera tener el momento, ¿no? Entonces, pues eso sería interesante, los que puedan, ¿no? No es obligatorio, pero los que puedan, pues lo podemos hacer por aquí. Y ya con esto estaríamos terminando. Esperamos unos segundos más, los que puedan. A ver si Leandra también está por ahí. ¿Me comentas? Ahí está. ¿Qué tal? Muchas gracias, Joana. A ver, no sé si, a ver, esperamos unos segundos más. Si hay alguna otra persona interesada en compartir su cámara. Pues si no, ya pasamos a hacer la foto. Muchas gracias, Santiago. Y ahí ponemos, ¿no? Gracias a ustedes. Ahí está. Entonces ahí nos vemos. Gracias. Bueno, con eso estaríamos terminando. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo pronto en otra oportunidad, Santiago. Cuídate mucho. Pues gracias y gracias por seguir siendo ejemplo de Latinoamérica, con el liceo. Necesitamos hacer uno en México. Ahí vamos. Ahí Va. continuamos. Bueno, pues un Cuídate. abrazo a todos y pues, Un que estén muy abrazo. bien. Nos vemos pronto. Listo. Chao. Bye. Chao.